Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados a la Fórmula 1 y que hoy nos reunimos para hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Malasia, segundo de esta temporada 2014, y de lo que se viene la semana que viene, que ya tenemos Gran Premio en Bahrein. Esta noche estamos grabando en domingo, justo el día de la carrera. Tenemos a Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel, ¿qué tal? Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos a Agustín. Muy buenas, Agustín, ¿cómo estamos? Hola, buenas, con mucho sueño entre el cambio de hora, el horario de la carrera, que hubo que madrugar un poquito, y la carrera, que la verdad fue bastante, no aburrida, pero sí un poco desalentadora. Pues vamos, listos. Bueno, y también tenemos a Osvaldo, que ya lo escuchasteis en el pit stop del viernes pasado, que lo hemos recuperado después de una larga temporada ausente. Muy buenas, Osvaldo. ¿Qué tal ya después de volver al podcast grande? Hola, ¿qué tal? Pues bien, ilusionado. Lástima que las carreras no estén dando para mucho más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como comenté en el pit stop, vamos a ver si las circunstancias personales me dan este inicio de temporada para mantener un poco la regularidad perdida en los últimos meses. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una breve pausa para poner una promo y comenzamos ya a desgranar lo que ha sido el Gran Premio de Malasia y lo que será el Gran Premio de Bahrein. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, pues después de hablar el viernes de los libres, de los primeros y segundos libres, lo primero que nos queda para hoy es comentar qué es lo que pasó con la clasificación y un poquito por encima, si eso, en la tercera sesión de libres, que suele ser un poquito lo más definitoria, y que, bueno, en este caso, Emmanuel, tuvimos compañía de la lluvia, algo no extraño en este circuito de Malasia. Así es, comentamos en el pit stop que arriba seguía Mercedes, pero viendo esos libres, pues que digamos que había un buen paquete detrás de ellos, Ferrari, Red Bull, Williams, McLaren, pues más o menos cerquita. Y es un poco, pues ya se fue un poco al traste porque ya el sábado por la mañana los dos Mercedes marcaron en esos libres una diferencia de más de un segundo con el resto y ahí desapareció todas esas posibilidades de ver algo que nos fuera una pole y una victoria de Mercedes. Y ya en la clasificación, como tú bien dices, pues empezó a llover bastante, como suele pasar en Malasia, y se retrasó la clasificación un buen rato. Y como suele pasar también, Charlie Whiting esperó tanto que en la Q1, en vez de salir con neumáticos de lluvia, los pilotos salieron con neumáticos intermedios. Bueno, hubo algún equipo como McLaren que la verdad estuvo un poco perdido porque mientras todos montaban intermedios, ellos montaron lluvia. Después en otra sesión ellos montaron intermedios cuando el resto montaba lluvia. Bueno, ahí tuvieron un lío. Más o menos zafaron, pero si en Australia fallaron, fue en ese sentido Ferrari que estuvo un poco perdido, pues aquí le tocó a McLaren. Y en la Q1 pues se quedaron más o menos los habituales. Decir antes de empezar que en los libres, esos libres de por la mañana del sábado, pues los McLaren tuvieron bastantes problemas. De hecho, apenas salieron. Bueno, creo que Button ni llegó a salir. No, Button salió, pero bueno, marcó un tiempo testimonial y Magnussen ni salió, con lo cual pues había un bloque de Mercedes que con problemas.
y no se sabía si iban a conseguir salir y finalmente salieron. Y como decía, en la Q1 pues se quedaron Ericsson, Chilton, Kobayashi, Bianchi, Sutil y Maldonado. Y bueno, digamos buenas noticias para Lotus dentro de lo mal que están, es que por lo menos conseguía un piloto pasar de la Q1, que fue Grosjean, pero ya se quedó en la Q2. Decir que al final de la Q1 Marcus Ericsson tenía un accidente, apenas creo que faltaban 32 segundos, y perjudicó, por ejemplo, a Maldonado y algún otro que estaba marcando vuelta y mejorando el tiempo para pasar a Q2, pero sacaron bandera roja y automáticamente pues perdieron la posibilidad de mejorar el tiempo. En la Q2 pues se quedaron, como decía, Grosjean, Valtteri Bottas, Pérez, Massa, Gutiérrez y Dani Kvyat. Y bueno, decir que aquí en la Q2 lo destacado de la Q2 es que por un lado los Williams se confirma que en mojado no van, y aparte pues después hablaremos de la carrera, pero tampoco es que este circuito sea muy propicio para ellos. Y también destacar que hubo un incidente con Dani Kvyat y Fernando Alonso, pues las condiciones eran malas, apenas se veía, y de hecho cuando los coches pasaban por la línea de meta, el plano que nos ponía en realización era alejado y vamos, pasaban y víamos el tiempo porque llevan un transponder y vemos el tiempo porque no se veía el coche pasar por la línea, o sea, apenas había visibilidad, pues la humedad y el spray hace que esté en condensación mucho tiempo y impedía mucho la visibilidad. Y un poco fruto de eso, pues el incidente que tuvo que ver con Fernando Alonso, que se tocaron cerca del último sector de Malasia, y bueno, mala suerte para Kvyat rompió un poco el alerón, menos complicaciones, podía salir sin problemas, pero un poco las complicaciones más serias eran para Fernando, que tenía, creo que al final era un brazo de la dirección más que la suspensión roto. Y claro, viendo esa situación, que era el Q2 y que faltaban creo que 10 minutos, una cosa así, pues se veía negro que Fernando se iba a quedar en el Q2. Bueno, les ayudó un poquito que gracias a ese incidente sacaron bandera roja, y la pericia un poco de los mecánicos de Ferrari, que en escasos minutos solucionaron el tema de dirección. Si bien es cierto que el coche al parecer pues no, evidentemente no quedó ajustado como lo llevaba Fernando hasta la fecha, pues fue un cambiar y que saliera. Pero salió y consiguió pasar a la Q3. Y en la Q3, pues décimo fue Jason Button, noveno Jean-Éric Vergne, octavo Kevin Magnussen, séptimo Nico Hülkenberg, sexto Kimi Räikkönen, que en los libres anteriores, la verdad, mostraba buenas sensaciones, rondando el tercer puesto de media, y pues aquí en mojado y teniendo el coche bien, pues quedaba por detrás de Fernando, ¿no? Quinto Dani Ricciardo, cuarto Fernando Alonso, tercero Nico Rosberg, segundo Vettel, que volvía a la primera línea, y segunda pole consecutiva para Lewis Hamilton. Y aquí comentar que después Bottas, que en un principio quedó 15, fue penalizado con 3 posiciones por impedir durante la clasificación a Dani Ricciardo. Bueno, pues esto fue la animada sesión de clasificación del sábado. En algún momento temimos que se pudiera aplazar hasta hoy domingo, por tema de la lluvia, porque bueno, cuando yo conseguí pues levantarme para ver la clasificación y ponerme delante del televisor, aquello era pues el diluvio universal. No llegábamos a ver las carreras de barcos como otros años, pero bueno, sí que estaba en una situación complicada. Bueno, viendo esto, cabría pensar que el domingo, o sea, hoy, en la carrera, pues tuviéramos una situación posiblemente similar. Pero bueno, hemos tenido suerte, la carrera ha sido en seco, y la verdad es que ha sido una salida bastante limpia, no ha habido demasiados problemas, y la primera curva pues ya llegaban los coches de cabeza que esperábamos que estuvieran ahí en las primeras posiciones, con Hamilton, Rosberg, con Dani Ricciardo, con Vettel, con Alonso y con Kimi, que eran los que estaban pues en estos primeros giros en primeras posiciones. Dani, sí. Y antes de la salida, digamos una mala noticia, es que Sergio Pérez ni podía arrancar, no tenía un problema con la caja de cambios y no pudo realizar ni la salida. Sí, efectivamente, que iba a salir desde pit lane, o iban a intentar que saliera desde el pit lane, pues ya directamente ni llegó a salir, como bien apuntas. El primer abandono de esta carrera, que ya se esperaba que fuera complicada,
y que finalmente sí que tuvo cierto nivel de abandonos, ¿no? El primero ya directamente, nada más empezar, como bien tú apuntabas. Como decía, primeras vueltas, primeros giros, Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Vettel, Alonso y Kimi en las primeras posiciones, los Mercedes, los Red Bull y los Ferrari, y veíamos pues destacando un poco pues quizá a Valtteri Bottas, que salía pues casi de último y que hacía una muy buena remontada en la primera vuelta, en la salida, y que bueno pues era alguien con quien teníamos ganas de ver qué hacía después de la actuación de la primera carrera, ¿no? También tema problemático, pues Kimi Räikkönen pinchaba el neumático de atrás cuando Magnussen le tocaba pues con el morro de su McLaren en la rueda trasera de Kimi, que luego Kimi incluso decía por radio que él no había notado nada. Bueno, la verdad es que le mete un buen golpe. Y bueno, esto relega pues a Kimi a cambiar el neumático trasero, a llegar pues tuvo bastante suerte, que hizo media vuelta con el neumático todavía en su sitio, pero luego ya después desllantó. Bueno, pues ahí perdió bastantes opciones de hacer algo en esta carrera. En estas primeras vueltas, bueno, pues pocos cambios, salvo el de Kimi, pues por el tema del pinchazo, y Ricciardo, que era sobrepasado por su compañero de equipo, por Vettel, ¿no? Empezamos a ver ya al principio de toda la carrera las primeras órdenes de equipo en el equipo Williams, en el cual, bueno, pues Massa, que iba de primero de los dos Williams, parece ser tenía prioridad a la hora de que se respetaran las posiciones. Valtteri Bottas quedaba detrás de su compañero de equipo, mientras Massa pues intentaba presionar a los rivales que venían por delante. Las primeras de cambio, bueno, pues ya teníamos una noticia entre comillas esperada. Maldonado fuera otra vez. La temporada que están haciendo en Lotus va camino pues de ser todo un drama. En estas primeras vueltas, bueno, pues en la vuelta 12 Fernando Alonso era el primero que intentaba hacer el cambio de neumáticos. Pensamos que aquí había mucha degradación. El neumático blando con el que habían salido prácticamente todos los pilotos en las primeras vueltas empezaba a degradarse, y los cálculos eran pues que tras el pit stop podías hacer una vuelta 3 segundos más rápida que cualquiera de tus rivales con las ruedas blandas ya gastadas. Vuelta 12 entró Alonso, en la 13 para cubrir Ricciardo, que iba en cuarta posición por delante de Fernando, cambiaba y salía justo detrás de Alonso, pero bueno, en esas primeras curvas pues conseguía volver a recuperar la cuarta posición. En la vuelta siguiente entraba su compañero de equipo, Sebastian Vettel, cambiaba los neumáticos otra vez blandos y salía también por delante de Ricciardo y de Alonso, mantenía esa posición. No tardaba mucho Rosberg y siguiente vuelta pues Hamilton sin ningún tipo de problemas los Mercedes. En la vuelta 22 más o menos se hablaba ya de un posible problema también pues con el medidor del consumo del coche de Ricciardo. Se hablaba por la radio de Red Bull, lo decía Christian Horner, y bueno, pues ya empezábamos a las típicas gracias. Pues obviamente si un coche tenía que fallar ese aparataje, pues tenía que ser el de Ricciardo, ¿no? Después no hemos visto pues mayores problemas cuando la televisión ha mostrado pues el consumo a través de infografía. En la vuelta 28 pues veíamos los primeros cambios a duros de la parte de delante de la carrera, en el cual, bueno, pues el primero era Fernando Alonso, que iba quinto en ese grupo de cabeza y que tenía que hacer algo un poco distinto a sus predecesores, pues para intentar sorprender un poco, ¿no? A ver si gastando un poco los neumáticos duros pues mejoraba algo. Hemos visto, bueno, pues seguíamos con la misma cabeza de carrera, con Hamilton, Rosberg, Vettel tercera posición, Ricciardo cuarto, Alonso quinto. No parecían hacer demasiado efecto los duros, no volaba más que sus rivales, pero lo interesante era que en la vuelta 37 empezábamos a ver algunas gotas, o empezaban a quejarse los pilotos, o a informar de que había algunos sitios donde estaban cayendo gotas de agua, que si bien pues no llovió, no mojó el circuito, bueno, pues estaba un poco condicionando el tercer cambio de neumáticos que tenían que hacer todos los equipos, puesto que los que todavía no lo habían hecho
al oír pues la palabra agua, pues necesitaban retrasar para no equivocarse, cambiar los neumáticos de seco y de repente pues tener que volver a entrar para meter los neumáticos de lluvia. Esto condicionó mínimamente un poco las estrategias de estirar más o menos los neumáticos. En la vuelta 41, Dani Ricciardo tiene que entrar a cambiar las ruedas. Se ha retrasado bastante con respecto a Alonso. Pero bueno, aquí tenemos el problema principal que ha tenido Ricciardo en este Gran Premio. Primero, vuelta 41, entra en el pit lane, le cambian los neumáticos. Parece ser que sale antes de tiempo el neumático izquierdo delantero. No acaban de apretar del todo la tuerca y ya directamente en el pit lane, ya nada más salir, ya se ve que esa rueda no está bien puesta. Paran a Ricciardo, no llega a salir del pit lane, pero los mecánicos tienen que ir hasta donde está el coche. Obviamente, pues Fernando Alonso en esto pues ya lo adelanta, no tiene ningún problema pues para incluso doblarlo, mientras los mecánicos empujan el coche hasta el box del equipo, aprietan la tuerca y dejan salir ya finalmente a Ricciardo a pista. Ha perdido una vuelta con esa cabeza, con lo cual la carrera para Ricciardo, creo que quedaban 15 vueltas por el final, obviamente ya no tiene ninguna opción. El problema es que después de salir se le descuelga el alerón delantero, se le pone un poco por debajo del coche, rasga el neumático delantero derecho y se tiene que meter en el pit lane a cambiar ese alerón y a cambiar las ruedas porque ha hecho un tajo pues por el medio del neumático. Cuando sale a pista se informa que Ricciardo tiene que cumplir con un drive-thru, con una penalización de 10 segundos tiene que cumplir. Y que, bueno, pues obviamente ya con una vuelta perdida ya no le da el traste con la carrera porque ya la había perdido con el incidente del neumático. Entre estas, bueno, pues Vettel, Rosberg y Hamilton, ya cuando faltaban pocas vueltas para el final, cuando, como digo, ya no se podía estirar más y lo de la lluvia pues quedaba en un segundo plano, entran a poner el neumático duro que les faltaba. Y poco después, en vuelta 52, Dani Ricciardo se quedaba fuera de la carrera por problemas. No podía continuar y se metía en el box. Alonso, bueno, pues tenía a un Nico Hülkenberg que iba de tapadillo, no hemos hablado mucho de él, pero que poco a poco, estirando sus vueltas, pues se había colocado en esa cuarta posición después de que Alonso cambiara neumáticos. Y que, bueno, pues tras estirar bastante los neumáticos, Alonso no ha tenido problemas para alcanzarlo. Hülkenberg pues ya llevaba los neumáticos bastante tocados. Otra cosa ha sido el adelantamiento, porque Hülkenberg la verdad es que en recta pues le puso problemas a Alonso. Corre muchísimo el Force India esta temporada. Y bueno, pues finalmente Alonso en la zona virada pues ha conseguido pasar a Nico. Básicamente pues porque Alonso tenía neumáticos, Nico no, y se ponían de nuevo en esa cuarta posición. Y en la 53 también otro detalle nuevamente curioso, cuando Valtteri Bottas venía más rápido que su compañero de equipo, que Felipe Massa, y volvíamos a escuchar órdenes de equipo en Williams. En este caso pues era a Massa que le decían que Bottas era más rápido que él, un mensaje que ya Massa conoce de sobra. Y que Massa pues decidió que no le interesaba cumplir, no ha dejado pasar a su compañero de equipo y intentaban atacar a Jenson Button, que iba por delante de ellos. Después de esto, bueno, pues no ha habido cambios, salvo ese de Fernando Alonso, que conseguía pasar a Nico Hülkenberg, y la carrera acababa pues como había ido casi toda la... como había ido pues en primeras posiciones, ¿no? Con Hamilton en primera posición, con Nico Rosberg en segunda posición, con Sebastian Vettel completando el podio, con Fernando Alonso en cuarta posición. Nico Hülkenberg pues sí que mantenía esa quinta posición después de que lo pasara Fernando Alonso, más que nada porque tenía un control muy amplio de Nico Hülkenberg a Jenson Button, pues aproximadamente medio minuto. Sexto, que ha sido Jenson Button. Felipe Massa ha entrado 2 segundos por detrás de Jenson Button. Y Valtteri Bottas ha entrado pegado a su compañero de equipo en octava posición. Noveno, Kevin Magnussen, con el otro McLaren. Y en décima posición, Dani Kvyat, otro debutante pues que está haciendo una
un muy buen arranque de temporada. Y con este resumen, bueno, pues ahora lo que queremos es que opinéis. Emma, Kus, Osvaldo, a ver, ¿quién se atreve a ser el primero en opinar? Hombre, pues para empezar, Mercedes ha aplastado al resto. Es cierto que un poco me sorprende que Rosberg se haya quedado a 17 segundos de Hamilton. Me sorprende, o sea, viendo que Rosberg en Australia fue especialmente bien, pues me sorprende que se quedara a una distancia tanta de Hamilton, ¿no? Pero aún así, pues hicieron la carrera que quisieron, como quisieron, hasta más superioridad que Red Bull el año pasado, diría, y eso ya es demasiado, ¿no? Después destacaría, bueno, Vettel ya vuelve a estar ahí entonado, en Australia estuvo ahí perdido, pero aquí ya ha encontrado el tono y el coche le funciona. Pero un poco lo destacaría comparado con Ricciardo. O sea, aquí pudimos ver que Ricciardo puede estar al mismo nivel que Vettel, con lo cual pues Red Bull si soluciona los problemas de Ricciardo y todos estos temas de que le perjudiquen, pues tiene ahí una pareja competitiva para el Mundial de Constructores, porque Mercedes les va a dar bastante guerra para conseguir el título. Después, en cuanto a Ferrari, pues es que llama la atención que en Australia la salida, las primeras vueltas fueron porque tenían un problema de software y eso les impidió activar lo que antes era el KER solo, ¿no? Y en cambio aquí, que dijo Fernando que iba perfecto, pues a mí llama la atención que en la salida, la primera vuelta, o sea, era especialmente lento, o sea, Fernando normalmente en la salida suele o mantenerse en la misma posición que sale o ganar posiciones, y aquí no, aquí ha perdido posiciones y le costó después adelantar. O sea, tienen que solucionar eso porque no es normal salir y que es que parece que no le funciona la unidad híbrida y sí que le funciona. Pues eso, demasiado lento. Aparte de que el coche sí es muy fiable, pero vamos, no... digamos que en la primera parte de carrera intentó ahí acercarse a Ricciardo y Vettel, una distancia más o menos bien, pero no podía aspirar a nada más. Y da gracias que Hülkenberg pues fue a 2 paradas y bueno, pues tuvo problemas y con esa, bueno, no, tampoco era el circuito especial para Mercedes. Para Mercedes, quiero decir, para Force India, Williams y McLaren. Sí es cierto que Force India fue un poquito mejor que McLaren y Williams, pero no es el circuito ideal para cómo están pesados estos coches, ¿no? Y después pues me sigue encantando Nico Hülkenberg, que yo sigo sin entender cómo no está en Mercedes, Red Bull, bueno, Ferrari no, casi que mejor que no esté en Ferrari o McLaren, ¿no? Está en Force India, pero me sigue sorprendiendo que no esté ahí. Cuando lo adelantó Alonso, pese a que llevaba unos neumáticos destrozados y tal, pues le costó a Alonso adelantarlo, fue peleón, y esos son a mí los pilotos que me gustan, aparte de que en carrera es muy consistente, a veces comete fallos y sabes que cuando... Yo a Hülkenberg sé que cuando consiga la pole y tiene un coche decente, sé que no me va a fallar. Y hay otros pilotos que, aunque sigan la pole, pues desconfío y es posible que fallen, ¿no? Y después, ya por último, pues tanto McLaren como Williams, que sí es cierto que, digamos, todos más o menos han remontado, menos Magnussen, que han perdido una posición con respecto a su salida, pero digamos que han remontado hasta un punto donde no han podido hacer nada más, ¿no? Bottas ha remontado, como tú decías, Dani, del 18 ha acabado octavo. Y yo creo que ha reaccionado muy bien al final las declaraciones tras lo que pasó con Massa, que muy tranquilo, no sé si decir caballero y tal. Me gustó las declaraciones. Y después Massa, no puedes empezar la carrera pidiendo que tu compañero no te adelante y después acabando molesto porque te pidan dejar que tu compañero te adelante. O sea, o una cosa o la otra, pero las dos, ¿qué quieres que te diga? Y también destacaría a Kvyat, que sigue ahí con sus puntitos, con hormiguitas, no falla. Y ya por último a Grosjean, que ha acabado una carrera en Lotus que yo creo que debe estar saltando de alegría Lotus
Una pena, acabaron 11, pero bueno, para ellos debe ser la bomba acabar una carrera con... Y aparte un gran premio tan difícil como el de Malasia por las condiciones climáticas, ¿no? Es una pena que estén celebrando que un coche acabe, pero así son las cosas. Bueno, yo, aparte de destacarlo medianamente alta, de mediano a alto aburrido que ha estado la carrera, pues sí, bueno, tenemos en este inicio a una Mercedes escapada, un Red Bull al que no se le puede descartar, que está ahí. Yo creo, honestamente, que Red Bull ya se han dado cuenta desde Australia de que Ricciardo es un muy fuerte competidor para Vettel, y si a eso le añadimos que Vettel no está ganando, que va a estar complicado que gane corrido un montón de carreras como el año pasado, no es coincidencia, en mi humilde opinión, que ya a partir de hoy tenga problemas Ricciardo. Así que yo creo que muy rápidamente se han dado cuenta en Red Bull, y la situación hace que mucho más que nunca tengan que mimar a Vettel, y bueno, la culpa de todo eso la pagará el pobre Ricciardo, que ya yo lo he catalogado, creo que desde antes de que empezaran los test, de que iba a ser Weber parte 2. Ferrari, ¿qué decir de Ferrari? Yo creo que también lo comenté en algún podcast previo a los comienzos de pretemporada, de que si las cabezas pensantes eran las mismas, íbamos a ver una película exactamente igual esta temporada, y es lo que está pasando. Un coche que no va, que no es bueno ni en un tipo de carreras, y la semana que viene, cuando lo veamos en Bahrein, que es un tipo de circuito donde los coches con velocidad punta serán los beneficiados en teoría, tampoco veremos a Ferrari, porque simplemente el coche tampoco tiene velocidad punta. Así que sí, Fernando Alonso lo tenemos de tercero en la clasificación general, pero más que por prestaciones propias del coche, han sido por lo que ha podido hacer él como piloto, y obviamente lo que dejan de hacer las demás escuderías. Yo creo que esa clasificación de Ferrari es un poco ficticia, así que bueno, ya veremos con el devenir de las próximas carreras si es así o simplemente estoy yo equivocado, y lo de Ferrari sí va más. Pero honestamente, lo visto en estas dos primeras carreras, yo creo que es una fotocopia del coche del año pasado. Un coche simplemente ineficiente e insuficiente para competir con las escuderías top de Fórmula 1. Y bueno, McLaren, Williams, que teníamos un poco visto lo de Australia, pues siguen teniendo un performance discreto, pero probablemente los veamos despegar un poco la semana próxima en Bahrein, con un circuito donde sus motores pues se verán beneficiados, y la velocidad punta de los motores Mercedes, probablemente el circuito se les dé mejor, así que probablemente veamos a McLaren y Williams en lograr muchos más puntos de lo que lo vimos hoy. Pero yo, de la carrera aburrida, todos estos cambios para mí han sido para nada, porque estamos viendo más o menos un espectáculo similar, que los cambios se introdujeron con la idea de que el espectáculo mejorara, pero yo creo que el espectáculo, no voy a decir que es menor ahora o que ha disminuido el espectáculo. Yo creo que simplemente las variaciones han sido tan ínfimas que son prácticamente las mismas. Tenemos los mismos pocos adelantamientos que el año pasado, y bueno, con peores motores de cara al público. Entonces hay que ver cómo sigue evolucionando esto, pero realmente es un inicio muy agridulce, diría yo. Yo, si me permitís, solamente decir tres cosas. La primera, que se confirma más o menos lo de Australia,
el buen ritmo que van a tener los Mercedes o que van a estar ahí arriba, y que el resto aún se está por decidir o por ver que dónde van a estar. En principio Red Bull sigue dando pinta de que va a estar bastante arriba o detrás como equipo perseguidor. Ferrari, McLaren, Williams en un segundo grupo. Pero bueno, lo dicho, ya lo que vimos en Australia de que iban a ser carreras más bien aburridas o sosas o sin contenido, se ha demostrado. Segundo, lo de Mercedes. Mercedes el año pasado tenía el hándicap de los neumáticos, que le fallaban o los gastaban mucho. Este año no tienen ese hándicap y aún encima tienen el mejor motor de la parrilla. Entonces sí que parece que puede ser una dictadura hasta que Red Bull ponga a punto el coche y se acerque un poco más. Pero tiene pinta de ser un cambio de Vettel por Hamilton-Rosberg, una doble cabeza ahí arriba, que se compartirán las victorias, y a ver si también entra en lisa Ricciardo, a pesar de todos estos fallos entre comillas que ha habido en su coche tanto en la primera como en la segunda carrera. Y por último Kimi, en la primera carrera lograba un séptimo puesto un poco escaso, y esta carrera peor, un 12º puesto que no creo que sea de buen grado o de buen gusto para Kimi. No creo que vaya a estar conforme y no va a estar callado como podía haberlo estado Massa. Yo creo que ya va a empezar un poco a arder por dentro Ferrari, tanto que Alonso no está a gusto, no ya está picando para que el equipo aumente el rendimiento del coche, y que Kimi tampoco debe estar muy conforme con lo que está obteniendo en pista. Y nada, a ver, la próxima semana ya no hay mucho margen de maniobra y promete que va a ser un escenario muy, muy parecido a este, a pesar de que el circuito pueda ser un poco más favorecedor para, en principio, motores Mercedes. Y nada, a ver después de esa carrera cómo evolucionan los coches, que creo que hay tres semanas de parón. Sí, quizá la carrera de la semana que viene quizá todavía no esté entre, digamos, las que podemos considerar como las primeras series de la temporada, en las cuales pues ya están las cartas en la mesa. Aún puede haber alguna sorpresa o alguien que todavía esté acabando de asentar pues el coche. Esperemos que, por ejemplo, sea el caso de Lotus, que todavía no estemos viendo pues lo que va a ser toda la temporada, ¿no? Que tengan algo más o que consigan hacer algo más. Como decís, circuito rápido, motores rápidos, tenemos los Mercedes. No va a haber tanta curva, el tema de la aerodinámica va a ser más complicado, y yo pues destacar un poco lo que decís. Mercedes obviamente está ahí, sabíamos que iba a estar ahí, sigue ahí, y yo creo que va a estar ahí hasta final de temporada, y han hecho un gran trabajo. Faltará ver si el equipo Red Bull, por ejemplo, que está haciendo un buen trabajo a nivel aerodinámico, consigue que a nivel de motor, de fiabilidad y sobre todo, por lo que estamos viendo, de suerte, consigan pues ponerse a su lado pues para hacer entretenido el campeonato, para que no tengamos un monólogo. Y quedará un poco ver pues también lo que comentáis, el Ferrari está ahí arriba por manos, por piloto, por Fernando Alonso, porque además de tener que trabajar él en el coche, tiene que andar presionando al equipo de formas pues que no tienen que ser las que él tiene que hacer, ¿no? Él tiene que agradecer el trabajo que hacen sus mecánicos por su coche, por sus resultados, y no tener que estar exigiéndoles, ¿no? Eso sería lo bueno, que tuviéramos a Fernando agradecido de ese coche y no reclamando cada fin de semana pues mejoras. Y poco más destacar, el tema de Williams, por ejemplo, el tema de las órdenes de equipo. Bueno, pues Massa se ve que desde hace mucho tiempo ya no es jugador de equipo. Este es un deporte de equipo,
y que, bueno, pues veremos un poco cómo sigue la temporada cuando ya han empezado con estos problemas, ¿no? Y que, bueno, que habrá que ver también pues a dónde pueden llegar. Valtteri Bottas, pues yo creo que está haciendo un gran papel, tiene un buen coche, no de los mejores, pero sí muy bien enfilado, muy bien en prestaciones por el motor Mercedes, y que habrá que tener en cuenta y habrá que seguir. Y yo creo que de la carrera poco distinto podemos destacar a lo que ya conocíamos de antes, a lo que ya hablamos hace 2 semanas cuando tuvimos el anterior Gran Premio, y de lo que estábamos esperando, ¿no? Ese dominio Mercedes, esa recuperación o ese tirón que están teniendo hacia arriba de Red Bull, que bueno, que la suerte, pues eso, no está acompañando, sobre todo a Dani Ricciardo, que está haciendo unas muy buenas actuaciones, pero que al final pues no está puntuando, y ya le han gafado. Pues la primera carrera ya lo han eliminado, la segunda se ha tenido que retirar, la tercera ya sabemos que lleva sanción, con lo cual pues bueno, está siendo un inicio muy malo para ellos, ¿no? Habrá que seguir atentos, y como digo, Bahrein igual no es todavía un gran premio a tener en cuenta, en serio, pero a partir de ahí, como decía Agustín, pues habrá semanas de descanso, mucho trabajo en el coche, y ya venimos para Europa, y ya se tienen que ver resultados, ya tiene que haber algo distinto. Y yo creo que, si os parece, podemos recuperar pues cómo está la clasificación de pilotos y la clasificación por equipos. ¿Quién la tiene por ahí a mano? A ver, pues por empezar por los equipos, digamos que Mercedes, pues evidentemente va primero con 68 puntos, seguido de McLaren con 43, tercero Ferrari con 30, Williams con 20, Force India quinto con 19, Red Bull sexto con 15, y cierra los equipos con puntos Toro Rosso con 7. Siguen sin puntuar Sauber, Lotus, Caterham y Marussia, ¿no? Y en cuanto a los pilotos, pues tenemos que primero el líder del mundial es Nico Rosberg con 43 puntos, seguido de Lewis Hamilton con 25, tercero Fernando Alonso con 24, cuarto Jenson Button con 23, quinto Kevin Magnussen con 20, sexto Nico Hülkenberg con 18, séptimo Sebastian Vettel con 15, octavo Bottas con 14, noveno Kimi con 6, y cerrando el top 10 Massa con también 6 puntos. Y también comentar que, aparte de la sanción de Ricciardo que decía Dani, que una salida en boxes no segura, aparte del stop and go aparte del stop and go, este año se le suma una pérdida de 10 posiciones para la siguiente carrera, que no sé si lo sabíais, pero estas posiciones de retraso para la clasificación son acumulativas, es decir, que si Ricciardo por ser en Bahrein clasifica, por ejemplo, 14, del 14 a la última posición, como son 10 posiciones, van por las posiciones que van. No se cumplen, no llega hasta las 10. No, pues esas restantes hasta las 10 las pasarían a la siguiente carrera. Con lo cual, pues, es un poco un problema gordo tener una pérdida de posiciones, ¿no? Y después también que se ha estrenado el carnet por puntos aquí en Malasia. A Bottas, que le cayó una sanción de 3 posiciones en clasificación, también le cayó una pérdida de 2 puntos en ese carnet. También le cayó una sanción de 2 puntos a Bianchi, que se tocó con Maldonado en la primera vuelta del Gran Premio, y también una sanción de 2 puntos en ese carnet para Magnussen por su toque con Kimi. Que antes decía Agustín que Kimi estaba un poco por arder, Ferrari o no sé qué, pues oye, si le toca a Magnussen por detrás, ¿qué va a hacer el chico? O sea, la carrera se fue a pique y casi puntúa, al menos con el coche que tiene, pues da gracias al señor que acabó en lo que acabó. Así que es raro que no pudo adelantar a Grosjean. Es para mirárselo, eso es verdad. Y recordar el carnet por puntos, que son hasta 12 puntos. Los pilotos van acumulando hasta 12 puntos. Durante un año los puntos permanecen, y al llegar a 12 pues tienes una carrera de sanción.
Y si me permitís un momento, decía yo antes que después de Bahrein teníamos una parada de 3 semanas. No, mentira. Después de Bahrein aún viene China, que son 2 semanas, y después de China ya para saltar a Europa, a España, serían las 3 semanas. Es decir, que aún tenemos ahí 2 semanas previsibles de dominio Mercedes. Bueno, pues habrá que verlo. No levantemos todavía las campanas, pero bueno. A ver si por lo menos pues tenemos un rival, sea quien sea, pues que le plante en cara. Y bueno, podemos recuperar después de repasar pues cómo está la clasificación, podemos recuperar pues la clasificación en la que participáis vosotros, en la porra que tenemos en el blog. Y que, bueno, esta semana en primera posición Juan Bautista tiene 72 puntos, Juan Bautista 72 tiene 192 puntos. Tonio Biciclo con 187, un viejo conocido, igual que José 8545 con 186, Richie Cuacalón 183, Juan Basso con 181 puntos, El Tico 177, Droidcast en séptima posición con 176, GM 174, noveno Dado 3 con 173 puntos y Álvaro GP con 172 puntos en décima posición. Eso es como ha quedado la clasificación del Gran Premio. Y la clasificación esta semana se enorgullecía nuestro compañero Jorge, que estaba en primera posición con 302 puntos. Jorge sigue así, que igual no es tan efímero esta posición. Esperemos que lo consigas mantener por lo menos un par de semanas. Juan Bautista, que decíamos que había ganado pues lo que es la carrera, está en segunda posición con 299 puntos, 3 por debajo pues del primer clasificado, un punto menos. Tercera posición tiene Tico con 298, los mismos que tiene, GM tiene 293 puntos, va en cuarta posición. Dado 3, quinta posición, 288 puntos. Que tiene empatados, sexta posición estoy yo, séptima posición está Richie Cucalón, que también había quedado bastante arriba en esta jornada en cuanto a la carrera, y luego está Jopa con 286 puntos, José noveno con 282 y Cerrando Crispín con 281 puntos. Vemos también pues que por debajo vienen los clásicos, MJ Tar2, Grand Moff Tarkin, José 8545. Bueno, que está empezando, pero empieza a estar un poquito ya reñido y empiezan a destacar curiosamente los de siempre. Y en cuanto a la porra que hicimos en el blog, bueno, Gerardo dijo Hamilton, Button, Alonso. Emma dijo Rosberg, Bottas, Magnussen. Y yo dije Rosberg, Hamilton, Massa. Bueno, se ve que el único que ha acertado posiciones es nuestro compañero Gerardo, que ha acertado la primera. Yo he equivocado, he puesto a Rosberg delante de Hamilton y había confiado en Massa. Yo voto por retirar esto del podcast, porque joder. Sí, no, la verdad es que no damos una. Yo creo que el récord ha estado en 2 y solo se ha pasado una vez. Llevamos ya varios años haciendo esto. Y bueno, también hay que tener en cuenta que... Bueno, no hay que tener en cuenta nada, porque el fin de semana pasado... Bueno, este fin de semana hicimos el pit stop. Yo reiteré mi porra de la semana anterior, con lo cual, a una semana vista y a un día vista, yo he hecho la misma predicción, con lo cual ya no tiene mucho sentido lo que hacemos. Pero bueno, y yo creo que, bueno, podemos hacer una pausa para cerrar, digamos, el bloque del Gran Premio de Malasia, si no tenéis nada más que añadir. Y nos centramos en el Gran Premio de Bahrein, que es el que viene la semana que viene. Dani, una cosa antes de pasar a Bahrein es que Vettel ha acabado la carrera y no hubo investigación por el tema de la gasolina, con lo cual pues parece ser que Red Bull ha optado finalmente por seguir un poco las normas FIA, y eso parece indicar que es posible que el tema de la apelación para el día 14 pues al final se resuelva con que no hay recalificación de Ricciardo. Al menos yo entiendo eso, vamos. Comentaban, yo no conozco las fuentes que tendrán, allí estaban pues gente enterada del mundillo en la retransmisión de televisión aquí en España, Antena 3. Estaba Pedro de la Rosa y estaban otros periodistas que no solo Bato, y bueno, afirmaban lo mismo, que parece ser que
bueno, que la apelación iba a salir a favor, bueno, en contra del equipo Red Bull, que quien tenía razón era la FIA, y que bueno, esto también es un poco pues agachar las orejas, asumir lo que ya has visto que has hecho mal, y bueno, se ve que en esta carrera ya lo han hecho de otra manera, ¿no? Por miedo a lo que pudiera pasar o un poco viendo lo que pudiera tener de repercusión esa sanción. Sí, bueno, quizás miedo a perder más puntos. De hecho, en toda esta conversación creo que también dijeron que efectivamente Red Bull había aceptado usar el dispositivo homologado de la FIA. Y yo creo que al aceptar eso es simplemente también aceptar que la apelación era una cuestión de cara a la galería, porque realmente esos puntos estaban ya perdidos, pues. Bueno, pues recordad que aún tenemos un gran premio más sin saber qué es lo que va a pasar, que es el de la semana que viene, y antes de China, que será el próximo, pues tendremos ya noticias de lo que va a pasar con esa posible sanción, bueno, con la sanción de Ricciardo, ¿no? Si la retiran o no. Bueno, pues lo he dicho, hacemos una breve pausa, metemos una promo y nos metemos en el Gran Premio de Bahrein. Bueno, tercera carrera de la temporada, llegaremos a Bahrein en un horario ya un poquito menos madrugador. Emanuel, recuérdanos qué horarios vamos a tener en Bahrein, porque ya ni siquiera es europeo, sino que pasamos de la mañana a la tarde, ¿verdad? Sí, comentar que en Bahrein, ya lo comentamos al final de la temporada pasada, que este año iba a ser el 10º aniversario de la carrera, y por ese motivo en Bahrein van a tirar billetes y la carrera se va a disputar bajo la noche, al igual que pasa en Singapur. No tanto como en Abu Dhabi, que ya sabéis que empezamos de día y acaba de noche. Aquí será toda de noche, y por eso hay ese cambio, de ese pequeño retraso de horarios, ¿no? Que antes la carrera suele ser a las 2 y pasa a ser a las 5. Y los horarios son pues que los libres 1 son a la 1 del mediodía, los libres 2 a las 5 de la tarde, el sábado los libres 3 a las 2 de la tarde, y la clasificación a las 5, ¿no? Y la carrera del domingo pues a las 5 de la tarde, con lo cual es un horario pues diferente, así es a la tarde, a las 5 de la tarde aquí en horario peninsular de España, pues atractivo, un poco diferente. Bueno, un poco diferente, y sobre todo por eso, porque ya no veremos el desierto de Bahrein, sino que veremos la noche sobre el desierto de Bahrein, algo que seguramente agradecerán pues los motores, que no habrá pues unas temperaturas tan elevadas, ¿no? En cuanto a neumáticos, que por el tema de las temperaturas elevadas también sufrirían bastante, y en cuanto a DRS, Osvaldo, creo que ya tienes controlado qué es lo que van a montar los coches, ¿verdad? Sí, los neumáticos vamos a tener 2 compuestos, el blando y el compuesto duro va a ser en realidad el compuesto medio. Y la zona de DRS, aunque no la tenemos 100% confirmada, es muy factible que sea las mismas 2 zonas que se usaron el año pasado, donde la primera zona de activación, la primera zona de DRS es la recta inmediatamente anterior a la recta de salida, la que está entre las curvas 10 y 11. Y la segunda zona de DRS pues es la recta de meta, que está entre la última curva, la 15, y la primera curva. Obviamente con 2 zonas diferenciadas de detección, como veníamos pues teniendo en las últimas temporadas, y que bueno, pues promete un poquito pues que si te pasan en la primera, pues igual puedes volver a pasar en la segunda, porque si no consiguen sacarte esa distancia, serás tú el que tengas el DRS y no pues el rival, pues por tener una única zona, ¿no? Las 2 zonas y los 2 puntos de detección. Y con esto, Emanuel, has hecho la propuesta, yo no sé si queremos entonces retirar o no lo de nuestra apuesta de hoy, la porra. ¿Te atreves o no te atreves? ¿Qué me dices?
Hombre, yo que más una porra diría lo que yo pienso que va a suceder, que es más que viendo lo que pasó en los test y estas dos carreras, tenemos que Mercedes va bien en, digamos, todo tipo de circuitos de como Australia, que es un poco frenar y acelerar, de stop and go, que se suele decir, y después tenemos Malasia, que es un poco, sí, tiene esas dos rectas, pero también tiene un sector de curva rápida. Digamos que va bien en todos, ¿no? En cambio, todo el resto de equipos de Mercedes parece que va mejor en los circuitos de stop and go, y este de Bahrein pues un poco es el circuito perfecto del stop and go. Y yo creo que lo más probable es que los 8 primeros, o sea, si hay un gran premio ideal para que los 4 equipos de Mercedes acaben con sus 2 pilotos entre los 8 primeros, es este. Con lo cual, pues yo espero que ver a Red Bull y Ferrari sufriendo, que antes lo decía Osvaldo, porque los 8 primeros deberían estar de todos los equipos montados con Mercedes. Con lo cual, pues si tengo que decantarme por un piloto, pues diría victoria de Hamilton, segundo Rosberg y tercero Massa. Bueno, ahí tenemos entonces tu predicción de Mercedes va a arrasar con todo. Osvaldo, por ejemplo, ¿ves que va a ir más o menos en la misma línea o pones alguna diferencia? Yo juraría que quizás este es el circuito que nos va a mostrar un poco lo que vimos en los test, que como recordarán, los test Mercedes siempre destacó, pero siempre teníamos a Williams y McLaren como, digamos, los compañeros de test positivos, ¿no? Y cuando han empezado las carreras hemos visto que Williams y McLaren han pasado así un poco como a un segundo plano, pero yo creo que a partir de esta carrera vamos a ver eso, vamos a ver reflejado ya en concreto lo que vimos en esos test. Entonces yo voy a apostar también por Hamilton, pero yo voy a dar un podio un poquito más variado. Y yo diría Hamilton, Button y Bottas, poniendo a Mercedes, a McLaren y a Williams como escuderías que las vamos a tener ahí arriba este próximo fin de semana. Bueno, tu turno, Gus. A ver si apartas algo distinto o te ciñes a la casa Mercedes. No, pues yo pienso que la carrera va a ser como esta, sobre todo en el podio, pero cambiaré las posiciones. Yo creo que ganará Rosberg. Segundo, sí que se va a colar Button. Y tercero, vamos a poner a Vettel. Supongo que Red Bull seguirá haciendo magia con el coche y le permitirá esa posición a Vettel. Bueno, pues yo me voy a repetir un poco con lo que dije la semana pasada. Voy a decir que Rosberg gana esta carrera, Hamilton queda segundo y guiado un poquito pues por eso, por el tema del motor Mercedes, por la actuación que le vimos esta semana y un poco pues por lo que dice Manuel, que no sabemos por qué está un equipo entre comillas de segunda fila, aunque tenga un muy buen motor. Yo voy a poner que tercero va a quedar Nico Hülkenberg, que está haciendo un buen arranque, que hoy hizo una buena actuación y le falló un poco pues el tema del desgaste de los neumáticos, pero que yo creo que en este circuito pues puede tener posibilidades de estar ahí arriba. Y decir, Dani, que lo he recordado ahora, que después de la carrera Hamilton comentaba que aún tenía un poquito más que dar. Si le exigieran un poquito, pues aún tendría más. Y lo decía Osvaldo, que a veces salimos de dudas con el ritmo real y hasta dónde pueden llegar los Mercedes, porque los libres del sábado por la mañana de Malasia fueron muy rápidos. Ahí se vio la diferencia de un segundo, incluso más, en un circuito que en teoría pues menos propicio. Hay uno que es propicio como este de Bahrein, a ver dónde van. O sea que, vamos, creo que hoy han doblado hasta el noveno, una cosa así. O sea, no sé, igual llegan a doblar hasta casi el podio en Bahrein. Bueno, esperemos que no lleguemos a tanto y que tengamos una Fórmula 1 más divertida que eso, que no tengamos que estar viendo pues cómo los primeros doblan a los terceros, cuartos, quintos, y que bueno, vamos a tener eso, una semanita. Os recordamos, el viernes posiblemente pues a última hora de la tarde, dado que los últimos entrenamientos libres del día son a las 5,
pues grabaremos un pit stop para comentar qué es lo que ha pasado, si hay alguna novedad pues para el fin de semana, y pues ya nos escucharíamos pues, después, el domingo, contando pues lo que ha pasado el sábado en clasificación y el domingo pues en la carrera de Bahrein. Yo pues nada, me despido, os dejo con mis compañeros que os van a contar los medios sociales en los que nos podéis encontrar, las formas de contacto, la dirección de nuestro blog y alguna cosa más. Y simplemente recordaros, antes de despedirme, que tenéis pues hasta la clasificación, que será el sábado a las 5 de la tarde, para completar vuestras apuestas en la porra de DS Boxes. Un saludo y con esto me despido. Hasta luego. Pues por mi parte nada más, que esté muy bien. Vamos a ver si esto se anima un poquito, porque la verdad que está la mar de aburrido. Y recordarles nuestros handles en Twitter, que es @desdeboxes, y en Facebook, facebook.com/desdeboxes, y pinchas ahí en me gusta. Que estén bien. Chao. Y también podéis contactar con nosotros mediante correo electrónico, que es desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, recordar la web desde box.es, y recordar que si tenéis un terminal Android, un móvil Android o una tablet Android, podéis descargar la aplicación del Play de Google, buscáis desde Boxes, ahí aparece la aplicación, y desde la propia aplicación podéis hacer la porra, que esta semana a mí me vino de perlas hacerla desde ahí. Así que hasta la semana, un saludo.